Dice así en el nombre del Señor. Capítulo 26, versículos del 1 al 13. No se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán en su país piedras pintadas para adorarlas, porque yo soy el Señor su Dios. Respetarán mis días de reposo y mostrarán reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia. Y aún estarán vendimiando cuando ya será tiempo de sembrar. Ustedes comerán su pan hasta saciarse y habitarán la tierra en tranquilidad. Yo haré que haya paz en la tierra y ustedes dormirán sin sobresaltos. Porque yo eliminaré de su tierra los animales salvajes. La espada no llegará a su país. Ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes a filo de espada. Bastará 5 de ustedes para poner en fuga 100. Un centenar de ustedes pondrá en fuga a 10,000, y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Yo les mostraré mi favor y los haré crecer y multiplicarse. Ya firmaré mi pacto con ustedes. Comerán alimentos añejados y pondrán aparte lo añejo para guardar lo nuevo. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saco de la tierra de Egipto para que ya no fueran sus esclavos. Yo rompí las correas de su yugo para que ustedes pudieran caminar con el rostro en alto. Oremos un momento al Señor. Padre, te bendecimos esta mañana por el privilegio que tú nos das de poder leer, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Señor, que tú traigas entendimiento a nuestro corazón y que la Biblia, Señor, pueda causar efecto, Señor, y obra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú hoy día, Señor, nos quieres expresar. Te doy las gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, estamos en el penúltimo sermón de esta serie. Esta serie nos ha acompañado ya por 4 meses a los Levíticos. Así que, como quien diría, vamos con paso fuerte, caminando hacia la tierra prometida. Para recapitular lo que hemos visto durante estos 4 meses, quisiera resaltar 4 puntos. De Levítico del 1 al 9 hemos visto los tipos de ofrenda al Señor. Levítico 10, la muerte de los hijos de Aarón. Levíticos del 11 al 20, las reglas de higiene y moralidad. Y Levítico 21 al 27, varias reglas. La sección que hemos acabado de leer, del versículo del 1 al 13, se encuentra al finalizar de este libro. Y lo conocemos como bendiciones y maldiciones del pacto, donde Dios establece un conjunto de instrucciones donde condiciona las bendiciones, basadas en la obediencia del pueblo. Para comprender este pasaje debemos situarnos en el contexto en el que está pasando el pueblo de Israel. Ellos vienen siendo liberados de la esclavitud y ahora están en un periodo de transición, de formación en el desierto. O sea, en pocas palabras, ellos están teniendo un cambio cultural y religioso. Como comunidad recién liberada, están aprendiendo a vivir como pueblo autónomo, pero también como pueblo que pertenece exclusivamente al Señor. El pacto en el Sinaí pretende recalcar la relación especial que el Señor va a tener con su pueblo y de cómo también su pueblo debe vivir. Nosotros a través del libro de Levíticos, muchas gracias. Nosotros a través del libro de Levíticos resaltamos ciertas posturas
Y lo que más se nos viene permanentemente a nuestra cabeza es la santidad. Entonces, Dios a través de este libro ha guiado al pueblo de cómo debe vivir de manera santa en comunidad y cómo debe vivir de manera santa de manera individual. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo que ha tenido el Señor al llamar a este pueblo a vivir vidas santas y apartadas? Es para hacer distinción claramente entre las demás naciones que existían en ese momento. Así que, para poder entender el texto, lo vamos a dividir en tres partes. En la primera sección vamos a ver el motivo que tuvo para el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, el capítulo que hemos acabado de hablar. El fracaso que tuvo Israel y el cumplimiento en Cristo y las aplicaciones generales para la iglesia. Vamos con el primer punto. Esto es para que usted se pueda hacer un espacio mental de que vamos a ver tres puntos. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que significó para el pueblo de Israel cuando leemos esta cita, para ellos, cómo fracasaron al entender ese proceso y cómo lo aplicamos nosotros el día de hoy, que es lo que nos importa, ¿verdad? Extraer las verdades del libro de Levítico. Si ustedes me siguen en la lectura, en el versículo 4, dice: yo haré que llueva a tiempo, y que la tierra produzca, y que los árboles del campo den su fruto. Quizás para nosotros no nos llama mucho la atención hoy en día cuando la leemos esta parte. Y eso tiene una respuesta muy normal porque no nos dedicamos 100% a la agricultura. Por lo menos en nuestro contexto de parte de vida, nadie se dedica a la agricultura a no ser que sea como por hobby. Yo sé que la peña planta cosas, pero tiene un huerto comunitario ya en la casa, pero los demás no es nuestro contexto. Entonces quizás por eso no lo entendemos tanto de por qué yo haré que llueva a tiempo. Además nosotros vivimos acá en Santiago y llueve súper poco. Entonces para el pueblo de Israel tenía gran significado porque ellos estaban en el desierto, ¿cierto? Y el Señor les dice: yo los haré que caiga lluvia. Esto les da un espacio de seguridad al pueblo de Israel, porque ellos venían, recordemos, desde Egipto. Y en Egipto no solamente eran esclavos y no solamente los hacían hacer trabajos forzosos, sino que también los hacían trabajar en la agricultura. Entonces el pueblo judío tenía muy claro ciertos factores para poder ejercer la agricultura. Y en ese aspecto, yo sé que no todos nos hemos puesto a reflexionar de qué tipo de desarrollo se debe realizar para poder tener una agricultura efectiva. Y hay ciertos componentes científicos, por ejemplo, los factores climáticos, la temperatura, la lluvia, la luz del sol, el tipo de suelo, ¿cierto? Recursos hídricos, factores biológicos, que no haya plagas ni enfermedades, y la conservación del medio ambiente. Como les comentaba, el pueblo de Israel tenía muy clara esta situación, porque ellos cultivaban trigo, cebada, lino y otros productos. Entonces, esta palabra, cuando ellos la recibieron, viene siendo como un oasis en el desierto. Literalmente un oasis. Nuevamente, el Señor está reafirmando su poder y su compañía al pueblo, siendo que ya había sido manifestado tiempo atrás, en Éxodo, cuando los alimentó con maná del cielo, y cuando luego les da de beber agua que sale de la peña, de la roca. Entonces acá hay un evento de bendición para el pueblo. Obviamente esto sujeto a que ellos también tenían que ser obedientes. En el versículo 5 dice: aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia. Y aquí nuevamente reafirmamos lo siguiente: va a haber mucha abundancia para el pueblo. En medio de un desierto, usted tiene que contextualizarse bajo esta situación, que hasta los días de hoy no llueve cerca del Sinaí.
De hecho, una de las principales causas de poder generar dinero económico hoy en día en Egipto es el turismo, y no es la agricultura, son los hoteles, porque es una tierra infértil. Y la lluvia que viene haciendo viene a traer fertilidad, obviamente en este tipo de suelo. Entonces dice, aún estarán en la vendimia, perdón, aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia. Cuando nosotros cosechamos o hemos visto el proceso de la cosecha, hay estaciones, ¿verdad? Para poder plantar. De hecho, ahí viene el nombre de temporero. Hay ciertas temporadas donde aparece un árbol o un fruto y después cesa. Entonces, aquí lo que el Señor está prometiendo y está diciendo, van a estar cosechando cuando ya no se van a dar cuenta, les van a faltar manos de tanto recolectar cosas que va a venir la vendimia, los va a pillar la vendimia, y después luego de eso dice, aún estarán vendimiando cuando ya será tiempo de sembrar. Ustedes comerán pan hasta saciarse y habitarán la tierra en tranquilidad. Viene aquí una promesa económica, viene una promesa de resguardo en ese sentido de que ellos podían vivir tranquilos, de que no tenían que estar preocupados. Hoy día nosotros, ¿quién no está preocupado si nos genera dinero? O sea, el dinero nos da seguridad. Entonces acá el Señor les dice, yo soy seguridad, yo soy su seguridad, pero me voy a manifestar a través de esta bendición que ustedes no se van a preocupar, de que no va a faltar. En el versículo 6 dice, yo haré que haya paz en la tierra, y ustedes dormirán sin sobresaltos, porque yo eliminaré de su tierra los animales salvajes, y la espada no llegará a su país. Dios aquí le promete seguridad. Porque vamos a lo mismo, cuando yo le comenté respecto a la conservación del suelo eh, para el medio ambiente. ¿Qué pasa si hubiera guerra antiguamente? No pensemos hoy día en la bomba atómica, pensemos en esa situación. Los pueblos eran sitiados y eran quemados. Piensa en las cruzadas, en la Inquisición, piense en Aquiles, cuando va a buscar a Héctor y está la ciudad fortificada, ¿cierto? Y empieza a llamar a Héctor. Esta es una situación que los pone el Señor, es yo los voy a proteger de esa manera, de que a pesar de que no tengan murallas, que después lo vemos en el tiempo de los reyes, que era muy importante, yo les voy a dar protección hoy, en medio del desierto, a pesar de que son un pueblo nómade y que están expuestos a los cananeos, amalecitas y todos los hitas, yo los voy a proteger. Versículos 7 y 8 dice, ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán ante ustedes a filo de espada. Bastará 5 de ustedes para poner en fuga 100, un centenar de ustedes pondrá en fuga 10.000 y sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Esto se entiende de manera literal y de manera numérica, ¿cierto? Es como cuando podemos ver graficado en otra película, cuando va, supongamos también Aquiles, cuando él tiene su grupo de elite para pelear. Eran muy pocos, pero lograron derrotar a muchos. Esto es exactamente lo mismo. Le está diciendo a cada persona que representa el ejército israelí, que recién se estaba formando en esa época, de que iban a lograr perseguir y asesinar en caso de guerra con esa expertise a los demás pueblos. Y esto simplemente viene a rectificar lo que vemos en Éxodo 17, versículo 14, cuando dice, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto y de cruzar el Mar Rojo, se encontraron con los amalecitas. El Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que se recuerde, y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek. Esta situación se genera, o más bien para poder llevar a nuestra memoria, es el típico momento cuando Moisés levanta los brazos. Esa es la primera guerra que está expuesto Israel y que sale victorioso. Entonces acá el Señor simplemente les viene a reafirmar
Yo estoy con ustedes. Yo no los voy a desamparar. Versículos del 9 al 10 sigue redundando esencialmente lo mismo. Yo les mostraré mi favor y los haré crecer y multiplicarse, y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán alimentos añejados y pondrán aparte lo añejo para que guarde lo nuevo. Y último punto de las bendiciones, la bendición de la presencia del Señor, que eso lo encontramos en el versículo del 11 al 13, del 11 al 12. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Aquí, ya situándonos en la finalización del libro de Levíticos y recordando el primer sermón de esta serie, vemos una tremenda, un vuelco, en especial en la relación del Señor con su pueblo, porque recordemos cómo comienza Levítico. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. O sea, el Señor no estaba relacionándose absolutamente con ninguno de los judíos que estaban afuera de la tierra. Dice, yo llamo a Moisés para poder conversar con él y empieza a dictar las leyes. Acá el Señor está diciendo, no, yo voy a ser su Dios, yo voy a estar con ustedes. En el fondo el Señor quería una intimidad. Al acercarse al pueblo de Israel quería una intimidad y también quería generarle a ellos una protección divina. Y eso queda graficado cuando dice, andaré entre ustedes. Que era una de las permanentes luchas que tiene el pueblo, no tan solo el pueblo de Israel, sino que nosotros también como iglesia. El pensar muchas veces que tenemos ciertas situaciones o estamos viviendo problemas y pareciera que el Señor guarda silencio. Acá el Señor le está reafirmando que aunque eso suceda y aunque esto no suceda, el Señor sigue estando en medio nuestro. Punto número 2, el fracaso de Israel. Sabemos que un pacto es una alianza entre ambas partes, ¿cierto? Esa es como la definición normal que tenemos en cada uno en nuestra cabeza. Significa una alianza. Pero esta alianza, en el caso del Señor, está sustentada a través de su amor soberano y de su propia gracia. Esto exigiéndole una respuesta al pueblo que sean de una manera y que se comporten de una manera fiel con él. Dios es fiel a sus promesas, pero también espera fidelidad en respuesta. La estructura del pacto incluye una teología de retribución para que se puedan lograr las bendiciones. Está condicionado de que el Señor les da una orden y ellos tienen que ser obedientes para poder tener y obtener todas las bendiciones que ya hemos nombrado en la primera parte. Ahora, respecto al fracaso de Israel, nosotros no lo vemos graficado en lo que acabamos de leer, en el versículo del 1 al 3. Spoiler, eso es para el sermón que viene, el próximo domingo. Vamos a hablar de las maldiciones. Ahora solamente nos vamos a centrar en las bendiciones que el Señor les promete al pueblo de Israel. Pero a través de la Biblia, nosotros tenemos el antecedente del fracaso histórico que tuvo Israel delante del Señor. Por ejemplo, fueron persistentes en su idolatría y también fueron duros de corazón. En relación a la idolatría, Israel siempre estuvo tentado a eso. Siempre estuvo tentado a servir a ídolos, a crearse ídolos. Israel había salido de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Y esa es una situación en la que nosotros nos podemos ver envueltos como cristianos. El Señor nos dice que nos da una mente renovada, pero nuestra mente y nuestro corazón sigue sirviendo a nuestro antiguo amo, al pecado. En el caso de Israel, el Señor en el versículo número 1 del capítulo 26 les dice, no
No se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas. El pueblo de Israel no logró resistir la influencia de las naciones circundantes. Y es lo que hemos dicho. O sea, Israel tristemente fue su talón de Aquiles en su relación con el Señor. Siempre puso su seguridad en otras cosas, porque estaba acostumbrado. Venía de un pueblo totalmente pagano, que no era que los egipcios no servían a 10 dioses, servían a muchas deidades. Es como lo que nosotros vemos hoy día en los países hinduistas, infinidades de dioses. Cuando uno les dice, ¿conocen a Jesús? Ahí uno se pierde, hermanos, porque para ellos existen muchos Jesús en su lista de conocidos como dioses. Nosotros a través de los profetas, del libro de Reyes, de los profetas de Jeremías y de Ezequiel, podemos ver constantemente la dureza de corazón que tuvo Israel. Ellos fueron desobedientes y ellos se rebelaron constantemente delante del Señor. Hicieron lo malo y aún pagando las consecuencias de su desobediencia. Ellos nunca buscaban al Señor en primera instancia. Tenía que ocurrir una situación demasiado fuerte para que ellos puedan arrepentirse y nuevamente después volvían a pecar contra el Señor. Y en esta dinámica de pacto, nosotros podemos ver que el Señor siempre respetó su pacto. El Señor nunca dejó desolado a Israel, independiente de que Israel no amó al Señor. Y en el punto número 3, el cumplimiento de lo que acabamos de leer respecto a las bendiciones. Una de las cosas que debemos tener en claro es que esto es causa y efecto. El Señor le dice, no adorarán a dioses falsos, no serán esculturas, ¿cierto? Y si no lo hacen, yo los voy a bendecir de tal manera, con la tierra, con cosechas, con agua, con lluvia, a tiempo, los voy a cuidar, no van a entrar en guerra, etc. Y nosotros hoy día, a través de Cristo, en Hebreos 12, del versículo del 1 al 2, leemos cómo el Señor ha perfeccionado nuestra fe. Y dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Este pasaje nos recuerda que Jesús encarnó el ideal de Levítico 26, al ser completamente al Padre y así garantizando las bendiciones para nosotros no solamente de manera material, sino que de manera espiritual. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, vemos cómo el Señor también promete bendecir al pueblo si obedecen a su voz. Claramente, el pueblo de Israel no pudo cumplir las promesas del Señor por sus propias fuerzas, pero en cambio Cristo cumplió la ley completamente y recibió para sí mismo las bendiciones y las maldiciones por causa de nuestro pecado. El Señor, a través de su sacrificio en la cruz, nos imputa la salvación y nos da esta restauración y el cumplimiento de estas bendiciones y promesas que ningún hombre pudo cumplir. En Mateo 5, versículos del 3 al 12, muy conocido el Sermón del Monte. En algunas traducciones incluso dice bendiciones, ni siquiera dice bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Y responde a lo mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5, versículo 3. Aquí el Señor define su propio concepto de bendición a quienes le siguen. Bendiciones del pacto antiguo estaban centradas en la tierra y en la abundancia y en la seguridad física. Pero el Señor acá nos viene a dar una seguridad por el hecho de ser parte de su familia y nos da la promesa del reino de los cielos. El Señor nos enseña que los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, son verdaderamente bendecidos. Entonces aquí ya nos extrapola un plano totalmente distinto. El Señor nos bendice de manera material, por supuesto que sí. Pero acá el Señor, a través de su muerte y su resurrección, nos viene a dar una bendición que pasa al plano material, sino que también redunda en lo espiritual. ¿Y cuáles son las aplicaciones que podemos extraer respecto a lo que le acabo de compartir esta mañana? Como les decía, podemos ver el fracaso de Israel en un espejo en nuestra propia vida. El Señor nos llama a la santidad. El Señor nos llama a vivir para Él en función no solamente de nosotros, sino que también en función y en amor a la comunidad. Y nosotros, al igual que Israel, fallamos, nos desviamos. Y servimos también a nuestros propios ídolos que hemos formado en nuestro corazón. Y eso tenemos vasta experiencia en predicaciones de cómo formar ídolos, cómo identificarlos también. Si perdemos algo, me muero. Si yo pierdo tal cosa, yo me muero, dejo de ser feliz. Ese es un ídolo. Y en eso tenemos experiencia, como les comentaba. Y el gran problema que tenemos nosotros como seres humanos, la gran falencia es esa, de que al igual que Israel, dejamos nuestra seguridad por buscar nuestra seguridad en otras cosas. Bienes materiales, en que tengamos muy buena salud, y millones de cosas. La casa. Y hermanos, usted puede hacer el listado que usted quiera en su corazón. Yo puedo hacer mi listado con las cosas materiales que el Señor me ha dado, con los logros que podía tener. Pero debemos recordar que lo que hoy día somos y lo que siempre seremos es gracias a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si nosotros hoy día tenemos una posición, si tenemos un reconocimiento, si tenemos un título, si somos buenos en algo, no es porque seamos buenos, no es porque seamos excelentes o súper mega inteligentes. Es porque el Señor, hermanos, ha puesto ese don en nuestro corazón y en nuestra vida. Si las personas muchas veces nos han dicho, oh, que haces bien tal cosa, es el Señor lo ha puesto, ha depositado de manera hermosa su gracia en nuestra vida. Otra aplicación. Nosotros debemos vivir una vida en obediencia, basado en la gracia y no en el legalismo, a diferencia del pueblo de Israel. Aquí vemos claramente que el Señor les pide algo y ellos tienen que actuar de cierta manera. Hoy en día el Señor, nosotros respondemos en gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz. No lo estamos haciendo, no servimos al Señor y no amamos al Señor por conveniencia, por las cosas que Él nos puede dar, sino netamente porque Él nos ha hecho esclavos para Él mismo y para ser instrumentos, para darle la gloria y ser testigos delante de las personas. Y como último punto, vivir en comunidad. Acá vemos que el pueblo de Israel está en el desierto y el Señor le está enseñando a poder conocerlo, a poder relacionarse con un Dios invisible, que ya se la pone difícil porque ellos están acostumbrados a ver imágenes.
El Señor le está enseñando a vivir en comunidad, le está rompiendo su cultura, porque ellos eran israelitas, pero en el fondo tenían un cerebro egipcio, procedían como egipcios. Entonces acá el Señor está removiendo su corazón y su cabeza de la misma manera que el Señor lo hace con nosotros. Nosotros pertenecemos a una cultura, pertenecemos a distintas crianzas. Y yo creo que es mucho más notorio cuando uno se casa. Yo cuando me casé, para mí Navidad no era lo mismo que para mi esposa, o los cumpleaños, o miles de cosas, no eran iguales. Teníamos distintos ritos. Y nosotros como congregación igual tenemos distintos ritos y distintas maneras de hacer las cosas. Y tiene que haber una equivalencia. Y esa equivalencia de cómo poder vivir en comunidad nos la da el Evangelio. Nos la da la Biblia, de cómo poder proceder. Un ejemplo claro el chisme. El Señor nos da una pauta de cómo nosotros debemos proceder en base a eso. Si alguien nos ofende, de no caer muchas veces no adular a las personas, y etc. El Señor nos enseña a cómo poder vivir en comunidad. Así que eso, hermanos, espero fue corto. De verdad que no quise forzar más el texto, porque el texto no daba más para poder seguir diciendo cosas. Pero eso básicamente, todo va a tener un efecto y todo causa un efecto en nuestra vida. Para bien o para mal, hermanos. No solamente el pastor, el presbítero, los músicos, los oficiales. Todos causamos un efecto con nuestra vida en santidad, de manera individual, en nuestra relación con el Señor y también en nuestra comunidad. Hemos visto tristemente en este último tiempo cómo las comunidades evangélicas han sido dañadas por este aspecto de no vivir vidas santas. Y el Señor a través de esta serie simplemente nos quiere recalcar eso. Confíen en el Señor, busquen la santidad, busquen a mí. Yo me quiero relacionar con ustedes. Ya no a través del tabernáculo para nosotros como iglesia. Ya no debemos hacer sacrificios anuales para poder acercarnos delante del trono de la gracia. Al contrario, Juan nos dice, acérquense pues confiadamente ante el trono de la gracia. No necesitamos un sumo sacerdote, porque ¿quién vino a ser ese sumo sacerdote? Cristo. Esa imagen de Aarón vino a ser graficada a través de Cristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro cordero. Él es la ofrenda suficiente para nuestro pecado. Nuestro deber y nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, debe ser conmovido, como decía el pastor delante, dirigiendo al arrepentimiento. Todo cuando nos estaba dando la clase de la mañana. Las vidas arrepentidas juegan un rol clave en la comunidad cristiana. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos conmueva de pecado. Oremos, hermanos.